define el sexo de acuerdo a los genitales, es el sexo genital, y en base a eso se establece la formación en lo que es sexualidad masculina o sexualidad femenina. Y finalmente, cuando la persona ya madura hipotálamo y comienza la actividad hormonal y el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, tenemos la pubertad, y en la pubertad se va a restablecer la identidad del sexo, de tal manera que un XX tiene ovarios, tiene estrógenos, genitales femeninos, cerebro femenino, piensa como mujer y se desarrolla como mujer, y lo mismo ocurre en el caso del genital masculino. Ahora bien, la diferenciación sexual está definida por el cromosoma Y, y especialmente por un gen en el cromosoma Y, que es el IP11. Ese es el gen que va a generar la diferenciación sexual masculina. O sea, el cromosoma Y me permite establecer el desarrollo de testículo. Si no hay cromosoma Y, se va a desarrollar ovario. Es decir, para diferenciar sexualmente a un hombre o a una mujer, necesitamos necesariamente el cromosoma Y. Si hay cromosoma Y y este cromosoma no se expresa, pese a que es Y, ese individuo se va hacia el fenotipo femenino. Ahora bien, el cerebro masculino, a diferencia del femenino, tiene un cuerpo calloso que es mucho más delgado. La mujer tiene un 30% más de células, perdón, de fibras del cuerpo calloso, y tiene mayor número de células en la zona del hipotálamo. Paleológicamente, ¿qué significa? De que el hombre era cazador desde que se desarrolló como hombre, y entonces eso le determinó un desarrollo en competencia. Como tenía que cazar, calculaba distancias, una visión dirigida hacia su objetivo, sonidos mucho más graves, podía haber movimientos lejanos y la comunicación corta y fuerte, ¿no? Que hasta ahora se mantiene. Sí, no, ya, acabó. La mujer, contrariamente, recolectaba frutos y tenía que ver con la crianza de las crías. Por lo tanto, como trabajaba en grupo, cooperación. Una visión no dirigida al objetivo, sino mucho más periférica, y como las crías tenían un sonido más agudo, percepción de sonidos más agudo, detectaban vientos cercanos, y eso generaba la piel fina con mayor tacto. Y la mujer, pues, comunicación verbal y paraverbal mucho más acentuada, por eso que es chismosa. Lo que determinó que desde el punto de vista cognoscitivo, la mujer recolectora, capacidad para comunicarse, interpretar información verbal y no verbal. La mujer es más fácil de captar el comportamiento gestual o comportamiento corporal. No puede, por ese tremenda cantidad de fibras de ese hemisferio, desarrollar actividades en simultáneo. Puede estar haciendo su trabajo, puede estar hablando por teléfono, puede estar mirando la televisión a la frente y escuchando lo que habla el enamorado a la vuelta. Entonces es capacidad de ella, ¿no? Puede transmitir, recibir emociones con su cría. Estamos ante la madre mañana, es un elemento típico neurológico de ustedes, y tiene mayor capacidad intuitiva artística. El hombre, más sentido de orientación, más sentido de cálculo, más habilidad para la agresión y defensa, más capacidad de adaptación para pensar sin comunicarse, y más capacidad para calcular espacios y espacialidad. Eso es paleológicamente. Vamos a ver. Todo eso ha devenido en el desarrollo de un eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Vamos a ir viendo poco a poco. Ahora bien, para el caso de la mujer, vamos a hablar de los compartimentos de Sperovsky. Dice que el eje hipotálamo, hipófisis, gónada tiene 4 compartimentos. El primer compartimento es el compartimento que está formado por útero y vagina. El útero y vagina reciben los estímulos hormonales del compartimento superior, que es el compartimento número 2, que es ovario. El ovario produce estrógeno y progesterona, que son las que estimulan al útero y a la vagina.
Pero para que ese ovario funcione adecuadamente necesita de un tercer compartimento, que es la hipófisis anterior, que libera las gonadotropinas LH y FSH. Y esta LH y FSH necesita del estímulo de las GNRH o factores de liberación que son formadas en el eje, en la parte superior, que es el hipotálamo, y tiene que ver el sistema nervioso central. Recuerden que el hipotálamo es el centro de las emociones, por lo tanto, emociones intensas o situaciones intensas me modifican el compartimento 4 y a su vez me modifican todos los compartimentos. De manera que un eje adecuadamente funciona los 4 compartimentos y deja de funcionar bien si alguno de ellos falla. En el caso de ahora, que es fisiología, solo veremos el comportamiento normal. Ya el próximo año en fisiopatología veremos la parte anormal. Ahora bien, el ser humano durante el embarazo está sometido a acción de las hormonas. Viene el nacimiento y al venir el nacimiento, la acción hormonal que la mamá le daba al niño o a la niña desaparece. Y entonces el niño, en este caso la niña, desde el año hasta más o menos 8 años no tiene acción hormonal. Lo que ocurre es que a esa llamada pausa prepuberal vamos a tener inactividad de la actividad del hipotálamo. El hipotálamo lo que se encarga básicamente es de producir GNRH. Y entonces vemos acá, cuando una persona, una mujer en este caso, empieza a tener cambios prepuberales, eso es en razón a que está teniendo formación de estrógenos. Y esa formación de estrógenos que me indica a mí que el ovario está funcionando, es decir, que el eje se ha activado. ¿Qué ocurre con el hipotálamo? Hay 2 factores importantes en el caso del hipotálamo. Vean ustedes. Por un lado, el hipotálamo tiene que madurar y no inicia función porque dentro del hipotálamo existe, o en el medio está tenemos una beta-endorfina que es el inhibidor intrínseco central. Conforme pasan los años, ese inhibidor intrínseco central va desapareciendo para permitir la activación del eje. Y el otro elemento que interfiere es la leptina. La leptina va a permitir que la persona aumente el peso, crezca mejor, y eso es un estímulo para que haya desarrollo del hipotálamo. Entonces, cuando la mujer tiene caracteres sexuales secundarios, hace el estirón de crecimiento y desarrolla aparato genital y finalmente menstrua, me está diciendo que esta mujer está en pubertad, me está diciendo que se ha activado el eje porque ya maduró adecuadamente el hipotálamo. Entonces, en la pubertad hay elementos que nos interesan. Lo primero que desarrolla una niña cuando inicia su activación del eje es la aparición del mamelón mamario, y a eso se conoce como la telarquía o inicio del crecimiento de mamas. Después de un tiempo va a aparecer la pubarquia o adrenarquia, es decir, aparición del vello púbico o del vello sexual. Por eso que se llama pubarquia, y se llama adrenarquia porque me está indicando una adecuada función de suprarrenales, que básicamente están liberando andrógenos que son los encargados de la pilosidad corporal. Luego de la pubarquia recién aparece la menarquia o primera menstruación. Y finalmente, un año, año y medio después de la menarquia, recién aparece la ovulación. Entonces, todo el mundo dice de que la menarquia es el marcador de pubertad, y eso es mentira. El marcador de pubertad inicial es el desarrollo de telarquia o de la aparición de mamas. Ahora, este desarrollo de mamas o desarrollo de vello púbico ha sido estudiado por Tanner, y Tanner habla de 5 fases de desarrollo, desde la fase 1 prepuberal hasta la fase 5, que ya es la fase adulta, tanto para el desarrollo del vello pubiano como para el desarrollo de mamas.
No voy a hablar sobre las diferentes tipos y características de Tanner, porque eso lo harán ustedes cuando hagan la parte de pediatría. Solamente que quede el concepto que son 5 estadios para pubarquia o para telarquia. Entonces, la menarquia, que es la primera descamación, es un marcador tardío del desarrollo hormonal en la parte sexual de la mujer. Pero para que una mujer menstrue necesita tener un peso, que es lo que se llama el peso crítico de Fries, de 47 kilos o tener una talla de 1,60 m. Para que se desarrolle adecuadamente la menarquia necesitamos hormonas esteroideas, y esas hormonas esteroideas van a usar como sustrato a el colesterol, que es parte de la grasa corporal. Entonces una mujer, para poder menstruar, necesita tener mínimo 16% de grasa corporal o un peso de 47 kilos. Lógicamente, en sociedades adecuadamente desarrolladas, con niveles de nutrición adecuados, ese peso y ese porcentaje de grasa se adquiere antes con respecto a zonas donde no se alimentan bien las personas. Por ejemplo, si tomamos la menarquia en Ruanda, vamos a ver que actualmente en Ruanda las mujeres inician menarquia sobre los 15, 16 años, mientras que en Estados Unidos la menarquia está entre los 11 y 12 años. Entonces hay una forma de ver el desarrollo humano en base a la presentación de la menarquia. Entonces, lo que se ha visto que como los humanos estamos mejorando en nuestro desarrollo, cada vez la menarquia poco a poco va a ir disminuyendo. Más o menos en el siglo pasado las mujeres menstruaban entre los 15 y 16 años, y a partir del 83, miren ustedes, 12.8 para el 94 en 11.5, hay una tendencia a disminuir cada vez en la presentación de la menarquia. Ahora, todo ese desarrollo de la presentación de la menarquia tiene que ver básicamente con el desarrollo de los genitales femeninos. Lo que necesitamos, disculpen que no de los genitales femeninos, desde el punto de vista endocrinológico, lo que me interesa a mí es el ovario. La unidad funcional del ovario es el folículo, y el folículo básicamente tiene 2 células funcionales, la teca y la granulosa. La función del ovario en última instancia es función de la teca y función de la granulosa. Los ovarios tienen 2 funciones, una función hormonal, que es formar las hormonas sexuales, hormonas esteroideas, y una función gametogénica, formar el óvulo. Acá solamente lo que vean ustedes es que todas las hormonas esteroideas derivan del cicopertanofenantreno, que es el colesterol. Ese colesterol se convierte en pregnenolona y directamente ahí sale la progesterona, una de las primeras hormonas sexuales. Esa pregnenolona puede hidroxilarse y finalmente me da la dehidroepiandrosterona, que ya es un precursor androgénico, y finalmente termina en androstenediona y testosterona. O sea, la progesterona me origina testosterona, y esa testosterona se aromatiza y finalmente me va a dar estradiol. De tal manera que uno tiene vía metabólica para formar de un solo elemento de la progesterona o testosterona, o si no, los estrógenos, ¿no? Un juego de ambos que luego vamos a ir viendo. Estas hormonas, ¿dónde se van a encontrar? En ovario, en testículo en el caso del varón, en suprarrenales tanto en hombre como mujer, y por conversión periférica en la grasa abdominal de los adultos. En cuanto a estrógenos, primero, los estrógenos, para poder tener efecto estrogénico, necesitan receptores, y los estrógenos tienen 2 receptores: receptor alfa y receptor beta. Los 2 responden a el estradiol, que es su ligando. Lo que ocurre es que el receptor alfa es el que se encuentra en mayor cantidad en el cuerpo humano y es el que más se ha estudiado. ¿Cómo es que actúan los receptores alfa? Los receptores
estrogénicos son receptores de membrana, se encuentran en la membrana, de tal manera que tengo receptor en la membrana, viene el estrógeno que es su ligando, se va a formar el complejo estrógeno receptor y luego ese complejo estrógeno receptor, para tener mejor expresión, se duplica, o sea, hay un dímero y ese dímero va a ingresar y a nivel del núcleo es que genera recién la génesis respectiva y así tenemos el efecto de estrógenos. Entonces yo tengo estrógeno LP, receptores alfa y receptores beta. Miren, están encontrándose en diferentes sitios. El receptor alfa lo encuentro en tejidos reproductivos, en útero, mamas, ovario, hígado, sistema nervioso central, mientras que el beta lo encuentro en hueso, en endotelio, en pulmones, también sistema central, ovarios y próstata. Y los dímeros que les decía a ustedes puede ser dos estrógenos, dos receptores alfa, un receptor alfa y un beta, o pueden ser los dos receptores beta. ¿Qué significa presencia de receptores? Que en esos tejidos donde hay receptores, la acción estrogénica se va a producir. Por ejemplo, los estrógenos, se acabó la vida. Los estrógenos van a actuar donde tengan receptores, por eso que los estrógenos estimulan útero, estimulan mamas, estimulan ovario, son neuroprotectores, protegen hueso y ayudan al endotelio. Entonces, si uno conoce dónde actúan los receptores estrogénicos y la función de los estrógenos, va a entender qué va a pasar con una mujer cuando no tenga los estrógenos, porque todos esos tejidos que serán estimulados van a dejar de tener una adecuada protección. Ahora, el alfa, el receptor alfa es el principal. Y miren ustedes, el hipotálamo permite la actividad sexual, permite secreción de GnRH y regula la liberación de oxitocina y vasopresina. Y a nivel de la pituitaria estimula a los lactótrofos para que haya mayor liberación de prolactina y ayude a la lactancia materna en el caso de una mujer postparto. El estrógeno beta mayor en granulosa y el estrógeno alfa es en las células epiteliales teca y células intersticiales. Entonces, como cuestión de ubicación. En mamas, y acá esto es muy importante, vean ustedes, el estrógeno, el receptor alfa, permite crecimiento y tejido epitelial y ductal de las mamas. De tal manera que cuando a una mujer estimulamos o le damos mucho estrógeno, vamos a tener crecimiento ductal de mamas y se produce el cáncer de mama. El principal cáncer de mama es el cáncer ductal producido por exceso de estrógenos. En el útero, igualito, vamos a ver que el endometrio crece a expensas de los estrógenos, porque ahí tenemos receptores. ¿Sí? ¿No? Y los estrógenos también juegan en tejidos no reproductivos. Tienen que ver con memoria y aprendizaje. A nivel cardiovascular producen o liberación de óxido nítrico endotelial y disminuye el crecimiento endotelial. Por eso que se dice que el estrógeno es cardioprotector o endotelio protector. A nivel del hígado te disminuye el colesterol y aumentan los factores de coagulación. El estrógeno es procoagulante. Y en el hueso, ¿no?, incrementa densidad ósea porque bloquea la acción de los osteoclastos, lo que permite que la densidad mineral ósea se mantenga en el hueso. Ahora, solamente como cuestión, los estrógenos lamentablemente se quedan simples. Trabajaremos. Bueno, borraré. Pasa lo siguiente: dos formas de acción de los estrógenos con sus receptores, o
¿La vía genómica o la vía no genómica? En la vía genómica vamos a ver que trabajamos con el receptor alfa o el beta. Los ligandos a los receptores puede ser el estradiol, es importante, puede ser los SERMs o pueden ser los antiestrógenos. Es decir, el estrógeno se une al receptor estrogénico, lo que tenemos es una secuencia agonista, una respuesta estrogénica adecuada. Si el receptor se une a un antiestrógeno, lo que tenemos es una respuesta antagonista, el cese de la función. Y si el receptor se une a los SERMs, que son unas moléculas especiales, dependiendo del tejido de la zona, la secuencia genómica puede ser o agonista o puede ser antagonista. Eso se verá en la parte de la farmacología. Los progestágenos que tenemos para cuestiones de esquema, básicamente los progestágenos tienen inicialmente tres grandes grupos. El grupo de los pregnanos, derivados de progesterona, y el grupo de los estranos, derivados de la 19-nortestosterona, y el grupo de los gonanos, derivados de nortestreno. Como ven, estos tres grupos derivan siempre de un elemento básico que es el colesterol. A estos tres grupos de progestágenos se ha sumado un cuarto grupo, que es la cuarta generación, que son los derivados de la drospirenona, que es un nuevo grupo, solamente para que vean ustedes la cantidad de progestágenos que hay. Ahora, cuando uno ve los progestágenos, y eso quiero que vean ustedes, dependiendo de qué queremos utilizar, es que vamos a tener los efectos de los progestágenos. Va a haber progestágenos que tienen acción antiandrogénica, como la cicoterona, la clormantinona o el dinoges. Cuando tengo mujeres que tienen muchos andrógenos en el organismo, voy a usar sustancias antiandrogénicas. Un ejemplo de eso es el síndrome de ovario poliquístico, donde la mujer, además del problema de quistes de ovario, tiene aumento de testosterona en la sangre. Aumento de testosterona en sangre, tiene la piel grasa, mayor cantidad de pilosidad y mayor cantidad de acné por efecto de andrógenos. Le damos antiandrógenos y la cosa mejora. La idea es que ustedes vean este cuadro que dependiendo del tipo de progestágenos es que uno tiene diferentes tipos de acciones. Gracias. Sí, porque ya me iba a jalar ya. Vamos. Entonces, y así como los estrógenos tienen receptor alfa y recepción beta, las progestágenos tienen el receptor de progesterona 1 y el receptor de progesterona 2. Segundo, los receptores de estrógeno estaban en membrana, los receptores de progesterona están en el núcleo. Para que se active el efecto de las receptores de progesterona, lo que necesito es la acetilación de histonas. Y contrariamente, cuando yo no quiero acción de progesterona, lo que va a pasar es una desatelización de las histonas. Entonces, acá vemos entonces ven ustedes, P4 es la progesterona. La progesterona ingresa a la célula, se va a unir con receptor de progesterona, CA1, TO2,
y se forma el complejo progesterona receptor, y este complejo, que también se dimeriza, se duplica, va al núcleo directamente y ahí va a desarrollar su acción. Si se acetila, acción progesteronal; si no se acetila, acción no progesterónica. Igualito, como les decía a ustedes, así como en el estrógeno, los receptores de progesterona también se dimerizan, y puedo tener yo dos receptores ALF o 1, dos receptores 2, o un receptor 1 y un receptor 2. La dimerización se hace para que la facilidad de la acción sea más rápida, o sea, mejor. Y acá ven ustedes que esto es importante ya, porque dependiendo qué tipo de receptor de progesterona se utiliza, es que se va a dar la acción. Por ejemplo, a nivel de ovulación, la única progesterona que interviene, o el único receptor, es el receptor A, o receptor 1. A nivel del útero, vean ustedes que implantación, solamente progesterona A, o el tipo 1. Sin embargo, para efecto antiinflamatorio tenemos los dos receptores. Y para evitar el crecimiento de endometrio o antiproliferativo, solamente el receptor A. Para glándula mamaria no necesito A, sino los receptores B. ¿No? Entonces, ven ustedes, va a depender de qué tipo de receptor tiene para que la acción de progesterona pueda ser una agonista o una acción antagonista. Y estas son las acciones de la progesterona o progestágenos. En el embarazo, lo que hemos visto, mantenimiento del embarazo gracias a la GnRH que activa el cuerpo lúteo, se da musculatura lisa por la contracción uterina disminuida, y recuerden ustedes de que la gestación es la tolerancia a un feto que es 50% extraño al organismo de la mujer. Hay una tolerancia inmunológica. Eso hace de que la mujer gestante, al tener menos respuesta inmunológica, fácilmente pueda tener otro tipo de enfermedades. A nivel de acción ovulatoria, vamos a ver inhibición de la liberación de GnRH, que eso lo veremos mucho más adelante, y se usa como un excelente anticonceptivo. No vamos a entrar a esos datos todavía. Ahora bien, el centro, el hipotálamo, está unido por el tallo hipoficiario a la hipófisis, que son los elementos que comandan. Vuelvo a repetir, el hipotálamo va a liberar GnRH, factores de liberación. Llegan a la hipófisis y ahí se liberan la FSH y la LH. Y FSH y LH van a actuar a nivel del ovario para generar las hormonas respectivas, el estrógeno y los progestágenos. Así voy entrando. Entonces, cuando el hipotálamo madura, sobre los 8 años, vamos a tener que en el núcleo arcuato se va a empezar a liberar GnRH. La GnRH me va a permitir liberar LH y FSH. GnRH se libera en pulsos. Si los pulsos son rápidos, se libera LH. Si los pulsos son lentos, se libera FSH. ¿Y a dónde va a ir la acción de la FSH y la LH? Van a actuar directamente en el ovario. Pero dije a ustedes que el ovario tiene como elemento funcional a el folículo, y el folículo tenía dos células, la teca y la granulosa. La FSH activa a la granulosa porque la granulosa tiene receptores para FSH, mientras que la LH actúa en la teca porque tiene los respectivos receptores. Seguimos. ¿Qué va a pasar con estas gonadotropinas? Vean ustedes. La FSH, hormona folículo estimulante, va a permitir crecimiento del folículo y el desarrollo dentro de este folículo del óvulo. Y dentro del folículo además se desarrolla o se empieza a producir grandes cantidades de estrógeno, que es el estradiol, que es el estrógeno ovárico por excelencia. Cuando ya maduró y creció lo suficientemente el folículo, ya
no se va a expulsar FSH, sino LH, y la LH lo que va a hacer es romper el folículo para producir la ovulación y luego va a convertir ese folículo en cuerpo lúteo. Ahora, en este mismo folículo se va a formar una sustancia que es la inhibina y luego el 17 estradiol o sencillamente el estradiol. La inhibina, como su nombre lo dice, va a inhibir la liberación de FSH y los niveles altos de estradiol también me van a inhibir la formación de FSH y luego más adelante vamos a ver los mecanismos de feedback que se producen entre LH, FSH, estradiol y la inhibina. Ahora, odio esto. Bueno, folículo me formaba estrógenos, estradiol. El cuerpo lúteo me forma progesterona. Y la progesterona tiene acción inhibitoria a nivel hipotalámico, de tal manera de que va a impedir que se siga liberando cantidades adecuadas de FSH. Ahora, en el ovario se forman los folículos. La cantidad de folículos que tiene un ovario se conoce como reserva ovárica. Y esa reserva ovárica es la que va a permitir el funcionamiento de los ovarios. Cuando los folículos se agoten, desaparezcan, no va a haber función ovárica y eso va a generar el inicio de lo que se llama la menopausia. Como ven ustedes ahí, desde que se forma el ovario hasta que la mujer sale, se forma una tremenda cantidad de folículos que poco a poco van a ir desapareciendo. Como ven ustedes ahí, cuando la mujer está dentro del útero materno, tiene más o menos entre 5 a 7 millones de folículos. Pero cuando nace, ya se han perdido 5 millones, solamente le quedan 2 millones. De esos 2 millones con los que nacen hasta el momento en que el que se inicie la menarquia, se han perdido y solamente le queda 200 a 300 mil. Y de esos, solamente 500 se van a utilizar durante toda la vida reproductiva que tenga la mujer. Y usted, a las 20 semanas, 7 millones. Al nacimiento, 2 millones. Y a la pubertad, solo 300 millones. Y solo 400 a 500 se van a desarrollar para el óvulo. Y si de esos mujer ha tenido un solo hijo, de esos 500 folículos ha usado solo uno. Y si no ha tenido hijos, no ha usado ningún folículo. No se escucha muy bien desde acá atrás. Yo no soy dueño del equipo de sonido que se para y se dispara. Disculpen. Ahora, la característica de los óvulos es que tienen la mitad del número de cromosomas sexuales. Y esto es debido a la meiosis. Entonces, de una ovonia, vamos a ver, se inicia la meiosis. Y cuando la mujer nace y antes de comenzar la menstruación, se desarrolla la primera meiosis, pero todas las meiosis se quedan en fase de diplotemia en la primera meiosis. Solamente en el momento en que se activa, al momento de la ovulación, se completa la primera meiosis y se expulsa el primer cuerpo polar. Si el óvulo es fecundado, justo antes de la fecundación, se activa y se desarrolla la segunda meiosis y se expulsa el segundo cuerpo. Es decir, si no hay fertilización, no se completan las dos meiosis, solamente se completa la primera meiosis. Es lo característico de
Y entramos al ciclo menstrual. Bien, hemos hablado del eje hipotálamo, hipófisis ovario. El núcleo 4 libera los pulsos de GnRH, que actúan sobre la arema hipófisis para botar FSH y LH. ¿Qué hace la FSH? Va a activar a los ovarios para que el ovario produzca estradiol, progesterona y andrógenos, por un lado, y por otro lado produce la inhibina y la activina. El estradiol va a actuar a nivel de arema hipófisis y va a actuar a nivel del cerebro, formando lo que se llaman los catecolestrógenos. ¿Y qué son los catecolestrógenos? Son hormonas que de estrógeno se van a convertir en catecolaminas, tipo noradrenalina, tipo dopamina o endorfina. Y van a tener que estimular a diferentes centros neuronales, y eso nos va a explicar por qué situaciones de estrés, situaciones de tensión van a generar en la mujer alteraciones a lo largo del ciclo menstrual. La inhibina y la activina, como dice, inhibirá a la hipófisis, mientras que la activina la activará. ¿Para qué? Para mayor liberación de FSH. Ya acá tenemos el ciclo menstrual. Un ciclo menstrual, teóricamente, es un ciclo que comienza con el sangrado menstrual el primer día y continúa hasta el día 28, que comienza el otro sangrado menstrual. Punto medio del ciclo y el evento más importante es la ovulación. Entonces, en un ciclo menstrual normal yo tengo un ciclo, una fase preovulatoria y una fase posovulatoria. Y puedo explicarlo desde el punto de vista de hipófisis o del ciclo ovárico o del ciclo uterino, O ver alteraciones como son efecto de la temperatura en el cuerpo. Vamos a tratar de explicarnos. Quedamos. GnRH es un decapéptico que se produce en el núcleo 4 y que estimula hipófisis, ¿no? La amplitud del pulso me determina liberación de FSH o de LH. Pulsos lentos, FSH, y pulsos rápidos me da LH. Esto es lo mismo. Vamos a la siguiente. Las gonotrofinas LH y FSH producidas en hipófisis anterior, ¿no? Las dos, FSH y LH, tienen dos subunidades, la subunidad alfa y la subunidad beta. Quien les da la diferencial hormonal es la subunidad beta, porque las unidades alfa son muy parecidas entre ambas. Si me voy al ciclo ovárico, ya viendo el ovario, vamos a ver que este es el resumen total. Ocurre lo siguiente: el desarrollo de los folículos tiene una fase tónica, o es una fase en la que no intervienen las hormonas, y eso ocurre desde que son folículos primordiales hasta folículos primarios. Luego viene una fase hormonal o de desarrollo hormonal que comienza con reclutamiento folicular, sigue folículo preantral, folículo secundario dominante y el terciario, y termina con ovulación. Y una vez que ese folículo ha ovulado, se convierte en cuerpo lúteo. Dos posibilidades: si la mujer se embaraza, el cuerpo lúteo persiste; si la mujer no se embaraza, se produce la luteólisis o difusión del cuerpo lúteo con la presencia del cuerpo blanco o cuerpo albicans. Acá tenemos nosotros, ven ustedes, desde que se producen los primeros folículos, el primordial, hasta el folículo primario, como ven ustedes, eso va a ser un proceso tónico, no intervienen hormonas y se produce desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad. Luego, ya de la pubertad hasta la menopausia, el folículo primario va a pasar hasta ser un folículo antral. Es la fase que tiene que ver con la parte hormonal. Entonces, ¿qué nos decían antes, no?
que la mujer después que menstruaba, el folículo recién empezaba a crecer. Y eso es mentira. Mucho antes de que la mujer menstrue, 2 semanas antes de que la mujer menstrue, los folículos empiezan a crecer y no necesitan de ningún elemento para crecer. A eso se llama la fase de reclutamiento. Entre 6, 8 o 10 folículos empiezan a crecer solos, no necesitan ningún estímulo. Esos están creciendo. De pronto vamos a encontrar que todos tienen un mismo tamaño, ¿no? Cuando los folículos tienen el mismo tamaño, hablamos de un corte folicular. Y de esos va a haber uno que desarrolle más, y es lo que se llama el folículo dominante. Y finalmente, ese folículo dominante va a crecer hasta tener un tamaño de 18 a 20 milímetros y se llama el folículo preovulatorio. Entonces vean ustedes, dentro del útero solamente hemos quedado la profase de la primera división meiótica. ¿Y por qué es que la meiosis se suspende? Porque dentro de los folículos hay una sustancia que es el OMI, que es el inhibidor de maduración. Y el OMI es el que impide que la meiosis continúe. Vamos a ver que justo antes de la liberación el OMI va a desaparecer y es que se inician los procesos para completar la meiosis 1 y continuar con la meiosis 2. ¿Vale? Como decía, hasta folículos primordiales es la fase no hormonal. Ahora, cuando ya el folículo empieza a seleccionarse, recién interviene la FSH. Y la FSH lo que va a hacer es permitir crecimiento folicular y permitir desarrollo de estrógenos. Ahora, de todos los folículos que habían sido reclutados, ¿por qué es que solamente uno continúa y los demás terminan muriéndose o haciendo apoptosis? Primero tiene que ver la cantidad de receptores para FSH que tiene el folículo y básicamente la capacidad de aromatización que ahorita vamos a explicar. Entonces, para que un folículo crezca y se convierta en dominante, tiene que convertir los andrógenos en estrógenos. Eso le da la capacidad de que ese folículo se convierta en dominante, ¿no? Y cuanto más estrógenos tengo, luego voy a bloquear la formación de la FSH. Si un folículo no tiene receptores para FSH, no va a poder formar adecuada cantidad de estrógenos y por lo tanto se van a atresiar. Normalmente eso ocurre en todos los ciclos. No es que solamente un óvulo funciona, sino que son 10 estos folículos, de los cuales uno solo es el dominante y que finalmente llega a ser el folículo preovulatorio. Cuando un folículo tiene entre 18 y 20 milímetros y tiene una zona central que tiene gran cantidad de líquido, está el estrógeno, a eso se llama un folículo preovulatorio. Ese folículo de 18 a 20 en las siguientes 12 horas va a romperse y va a ovular. Ya que viene el ejemplo importante. Yo tengo entonces en el folículo la teca y la granulosa. La teca es estimulada por LH, es decir, si veo arriba, la teca tiene receptores para LH. ¿Y qué hace la LH cuando activa los receptores de la teca? Va a permitir que a partir del colesterol se forme androstenediona. ¿Y qué es androstenediona? Un andrógeno. La teca forma andrógenos. Ese andrógeno va a pasar a la granulosa. Y yo sé que es granulosa porque el receptor que tiene es el receptor de FSH. Y en la granulosa existe una enzima que es la aromatasa. ¿Y qué es lo que hace la aromatasa? El andrógeno, androstenediona, me la convierte en estrógeno. Es decir, el ovario forma andrógenos en la teca y forma estrógenos en la granulosa. Para que formen los estrógenos, los andrógenos se aromatizan o tienen la acción de la aromatasa.
Cuanto mayor capacidad de aromatización tiene un folículo, mayor cantidad de estrógeno forma. Y ese estrógeno, parte se queda en el líquido folicular y parte sale a circulación sistémica para hacer la acción en los diferentes receptores hormonales que se generan. Y entonces vamos a ver nosotros que conforme el folículo va creciendo, va formando niveles de estrógenos. En el primer momento, el nivel bajo de estrógeno es estímulo para que se produzca niveles mayores de FSH. Más FSH, más crecimiento folicular, más desarrollo de estrógenos. Y llega un momento en el que el pico de estrógenos es tan alto que el feedback se cambia. Nivel alto de estrógeno que inicialmente permitía mayor FSH, ahora bloquea la formación o la liberación de FSH. Entonces, el pico de estrógenos alto me bloquea FSH y me estimula a que se libere el pico de LH. Y si se produce el pico de LH, en las siguientes 10 a 12 horas voy a tener la ovulación. O sea, el juego para la ovulación es un juego de picos de hormonas. Para que se les quede grabado, ahí tienen ustedes. La ovulación ocurre 10 a 12 horas después del pico de LH. Pero para que se produzca el pico de LH, primero necesito un pico de estradiol. Pico de estradiol, pico de LH y luego el pico de la ovulación. Ahora, ¿qué hace el pico de LH o por qué necesito LH para la ovulación? Número 1, el pico de LH va a hacer bloquear el OMI. Y si se bloquea el OMI, se reinicia la meiosis. Y la segunda cosa es importante, el pico de LH luteiniza las células de la granulosa. ¿A qué se llama luteinizar células de la granulosa? Normalmente hemos quedado que la granulosa solamente tiene receptores para FSH. Cuando la granulosa empieza a adquirir receptores para LH, que no los tenía, en ese momento se dice que la célula granulosa se ha luteinizado. Entonces decía, normalmente, ¿qué es lo que está pasando? Como tiene receptores para LH, esta es la teca. ¿Qué hace la teca? Del colesterol me forma androstenona y testosterona, que son los andrógenos. El andrógeno pasaba a la célula de la granulosa, que tiene receptores para FSH, y por efecto de la aromatasa, yo tenía estrona y estradiol, que son los principales estrógenos. Pero cuando se produce el pico de LH, vamos a ver que en esta célula de la granulosa empiezan a aparecer receptores para LH. En ese momento yo digo que la célula se está luteinizando. De tal manera, ¿no?, que inmediatamente que se produce la ovulación, toda la célula, todo el cuerpo, toda la célula granulosa se ha llenado de receptores para LH. Y al llenar receptores para LH, lo que va a pasar es lo siguiente, que esa célula luteinizada del colesterol directamente forma grandes cantidades de progesterona y pocas cantidades de estradiol. Me cambió todo el esquema hormonal. Y luego, el cuerpo lúteo normalmente tiene un tiempo de vida de 14 días. Su máxima expresión funcional se da a los 7 días de formado. Y lo que me va a dar el cuerpo lúteo en gran cantidad es progesterona. Si llego al día 28 y no se ha producido fecundación, ese cuerpo lúteo empieza a formar gran cantidad de prostaglandinas F2 alfa y eso genera su luteólisis o su destrucción. Si contrariamente el cuerpo lúteo, o sea, esa mujer ha tenido un embarazo, la HCG, hormona gonadotropina clorhídrica humana, va a estimular al cuerpo lúteo para que se siga produciendo progesterona y ese cuerpo lúteo se convierte en cuerpo lúteo de la gestación. ¿Hasta cuándo va a estar así? Hasta más o menos la semana 12, en que completamente desaparece y entra en funcionamiento la placenta. Entonces,
Para que se expulse el ovocito, justamente después del pico de LH, va a pasar lo siguiente: van a aparecer enzimas proteolíticas que la pared del folículo la empiezan a digerir. Y en segundo lugar, lo más importante, van a aparecer las prostaglandinas F2-alfas. La acción de la prostaglandina F2-alfa en general es una acción de contracción de célula muscular o cualquier célula mioide. Y en este caso, el folículo tiene células mioides, de tal manera que al producirse la contracción por efecto de F2-alfa y al haber digestión que me ha hecho más débil la proteína, fácilmente el folículo explota y el óvulo sale al exterior en lo que se llama la ovulación. Los esteroides, en general, los estrógenos, circulan libre en el 1 al 3%, el 97% circula unido a una proteína específica que es la proteína ligadora de hormona sexual. ¿Dónde se forma esa proteína? En el hígado. ¿Y dónde se metabolizan los estrógenos? Básicamente en el hígado se van a glucuronizar o se van a sulfatar. Y como se convierten en compuestos hidrosolubles, se eliminan fácilmente por orina, por bilis o por heces. Y hemos visto que la función básica es la transcripción para generar efectos estrogénicos. El otro elemento, los estrógenos en general. El principal estrógeno es el estradiol, que se forma en el ovario. Cuando ese estrógeno, cuando ya no hay función ovárica, en lo que va a pasar en la mujer, van a aumentar los andrógenos, androsterona y testosterona. Estos andrógenos, la androsterona y testosterona, se van a aromatizar, hay la aromatasa, donde normalmente se aromatiza en el tejido graso intraabdominal y se convierten en estrona. Por eso que el principal estrógeno en una mujer en edad reproductiva es el estriol y en una mujer menopáusica es la estrona. Y el metabolito de ambos es el estriol, que tiene casi ningún tipo de efecto hormonal. La progesterona, contrariamente, hemos visto que se forma en muy poca cantidad en el folículo preovulatorio y sí en gran cantidad en el cuerpo lúteo. Y su metabolito básico es el pregnatriol, que también se elimina por orina. Y el otro elemento que tiene son los andrógenos. Hemos visto, los andrógenos se forman en los ovarios, 25%, en la suprarrenal, la mujer, 25%, y a nivel periférico, en el 50%, ¿no? Básicamente, la androsterona es ovárica, mientras que la dihidroepiandrosterona con S de sulfato es de la suprarrenal. ¿Y para qué sirven los andrógenos en la mujer? Básicamente para el desarrollo puberal y para el desarrollo del vello pubiano. Ayudan al metabolismo, ¿no? Y el estímulo para el desarrollo del folículo piloso y de las células o las glándulas grasas para que haya mayor lubricación en piel. El otro ciclo que vemos en el ciclo menstrual es el ciclo del endometrio. El endometrio básicamente tiene una capa basal, que es la capa de la que se van a formar las otras capas, una capa esponjosa o capa funcional, y en la parte final tiene una parte que se llama la capa compacta. El endometrio va a crecer por estímulo de los estrógenos hasta antes de la ovulación, y una vez que se produce la ovulación y se produce el cuerpo lúteo, la progesterona lo que va a hacer que ese endometrio que ha crecido se convierta en endometrio secretor. Gran cantidad de glándulas que te crean sustancias para permitir el desarrollo del futuro embrión. Entonces, en la fase preovulatoria, ¿no?, el estrógeno hace que el endometrio crezca y prolifere, básicamente. Mientras que en la fase postovulatoria, lo que vamos a tener es que la progesterona
va a hacer que aumente la cantidad de glándulas y que esas glándulas liberen secreciones nutritivas. Y además va a generar que entre el día 21 y 23 del ciclo se establezca un ambiente propicio para poder aceptar a un embrión o a un huevo fecundado, que es lo que se llama la ventana de implantación. Lo que ustedes ven, la ventana de implantación. Ahora, si no se produce implantación y no hay embarazo, eso va a descamar, ¿no? Y se produce la famosa menstruación. Vean ustedes, el endometrio es importante para la ovulación. De estos datos que tenemos nos interesan cosas importantes. En una mujer en edad fértil, con niveles adecuados de estrógeno y de progesterona, el endometrio máximo debe medir entre 14 y 16 milímetros. Si un endometrio mide más de 16 milímetros, estamos hablando de una hiperplasia endometrial o de un cáncer. Ese es en el caso de mujeres en edad fértil. En las mujeres posmenopáusicas ya no va a haber función ovárica, por lo tanto no tienen estrógeno. Y si no tienen estrógeno, el endometrio no tiene por qué crecer. En una mujer posmenopáusica, el endometrio máximo mide 5 milímetros. Si yo tengo una paciente que viene y que es posmenopáusica, le hacemos una ecografía y le encontramos el endometrio que mide 7, 8, 9 milímetros, eso indica que es un cáncer endometrial hasta no demostrar lo contrario. Entonces, algunos de ustedes de posmenopáusica 5, mientras que en la mujer en edad fértil hasta 16 de grosor. El moco cervical que se produce en el cuello uterino también se ve modificado por efecto de los estrógenos y la progesterona. A mayor cantidad de estrógenos, el moco cervical es abundante y es filante. Y justo ven ustedes, en el día de ovulación tenemos un moco cervical en tal cantidad de líquido que uno puede coger el moco y lo separa y forma hilos de moco de hasta 17 centímetros. A eso se llama el spin Baker y me indica de que esa mujer está teniendo ciclos de ovulación. Contrariamente, después de la ovulación ya no hay progesterona, no hay estrógeno, sino gran cantidad de progesterona y el moco cervical se hace espeso, denso, completamente chicloso e impermeable. Entonces, de acuerdo al moco cervical, uno puede saber en qué ciclo está la mujer. Si está en moco cervical abundante, está en ciclo ovulatorio, mientras si está un moco espeso, seco, chicloso, está en fase posovulatoria, fase progestacional. Entonces, lo que decía del ciclo cervical, y en el ciclo vaginal es igualito. Gran cantidad de estrógenos hacen que haya gran cantidad de secreción vaginal en la mujer y gran cantidad de células poliédricas y pequeñas. Si no hay estrógeno, las células son más escasas, son mucho más grandes, cilíndricas, y la humedad también disminuye, por eso se ve esa diferencia en la menopausia. Pregunta: ¿por qué se produce la menstruación? Normalmente el cuerpo lúteo está formando progesterona y la forma durante 14 días. Pero el día 28 del ciclo, al no haber estímulo porque no hay ovulación, no ha habido fecundación, el cuerpo lúteo empieza a degenerar. Y al no formar progesterona hay una caída de progesterona. La caída de progesterona es la que genera la menstruación. ¿Qué ocurre? Con la progesterona, en el endometrio tenemos un equilibrio entre vasoconstrictores y vasodilatadores. Ese equilibrio permite que el endometrio esté adecuadamente nutrido porque tiene flujo sanguíneo adecuado. Pero cuando se produce la caída de progesterona, vamos a encontrar de que los vasoconstrictores, la endotelina y la prostaglandina F2 alfa aumenten, mientras que los vasodilatadores, las prostaciclinas y el óxido nítrico disminuyen. Producto de este desbalance, en la base de los vasos del endometrio se produce una vasoconstricción y todo el endometrio va a empezar a necrosarse. Y una vez que se necrosa, cae. Y cae de a poquitos
porque además del endometrio se forma otro tipo de enzimas, que es la matriz metaloproteinasa. ¿Qué es la matriz metaloproteinasa? Son sustancias que destruyen el ácido hialurónico o el cemento intracelular, y eso hace que cuando la mujer tenga la menstruación descame de poco en poco. Segundo, en ese endometrio que está necrosándose se libera gran cantidad de prostaglandina F2-alfa, que como hemos dicho es vasoconstrictora y contrae musculatura lisa. En mujeres en las que se produce mucha mayor cantidad de prostaglandina F2-alfa va a hacer que el útero se contraiga intensamente y eso le genera dolor a la mujer, y eso es lo que llama la dismenorrea. Entonces, la dismenorrea se produce solamente en la menstruación porque la cantidad de prostaglandina F2-alfa que está formando la mujer está en mayor cantidad que en otras, y eso le genera el cólico menstrual o el cólico llamado también la dismenorrea. Entonces, la menstruación es el desprendimiento del endometrio, no es una hemorragia. La menarquia es la primera menstruación y la menopausia es la última menstruación. Entre la menarquia y la menopausia se establece el ciclo reproductivo femenino. Normalmente la menstruación tiene un tiempo en el que se produce que se llama la periodicidad, entre 21 y 34 días, y la duración va de 3 a 5 días. ¿Cuánto menstrua una mujer? En promedio 30 mililitros, que va a ir desde un manchadito hasta 80 mililitros. Bien. Ahora, hay mujeres que menstruan diferente en cuanto a intervalos. Aquellas mujeres que tienen menstruaciones en periodos de mayor de 35 días, 38, 40 días, lo que tienen es oligomenorrea. Pero hay mujeres que tienen ciclos menstruales menor de 20 días. En ese caso hablamos de la polimenorrea. O sea, oligomenorrea y polimenorrea están referidas al tiempo en el que se produce la menstruación. Sin embargo, hay otras mujeres que su problema no solamente es el periodo e intervalo, sino la cantidad que menstruan. Hay mujeres que menstruan poquísimo, eso se llama una hipomenorrea. 8 gotas es hipomenorrea. Hay otras que dicen, no doctor, yo cuando menstruo, se me abre el caño, una hipermenorrea. Pero menstruan todos los meses, pero es en gran cantidad, ¿no? Hay mujeres que tienen la metrorragia. ¿Y qué es metrorragia? Menstruan volumen adecuados, pero intervalos irregulares. Doctor, yo menstruo no sé cuándo, pero menstruo. Esa es la hipometrorragia. Y luego hay una que es la menometrorragia. Volúmenes excesivos y completamente irregular. Yo no sé cuándo menstruo, pero cuando menstruo, porque menstruo un montón. Y hay otra menstruación que se llama la hemorragia intramenstrual o el sputting, que es un sangradito escaso que se produce a mitad del ciclo, generalmente en relación con la ovulación, ¿no? La mujer llega a su casa, se saca la tos y dice, hoy día ovulé porque ha tenido su pequeño sputting, ¿no? Entonces eso se puede dar. Ahora, ¿cuál es el problema? Si ven ustedes, los estrógenos y la progesterona intervienen en el desarrollo y en las actividades neurológicas. Eso hace que se realice una serie de cambios. La mujer en los días de menstruación cambia su humor. Hay algunas que es mucho peor, desarrollan el síndrome premenstrual, y eso está en razón de la actividad, de cómo se modifican las hormonas. Miren, López Mato es una feminista que también trabaja en la parte de endocrinología, y ella dice bien claro, fíjense, las mujeres están expuestas durante toda la edad fértil a variaciones hormonales, endometriales, humorales, ováricas, adrenales y cerebrales. Esto nos lleva a variaciones de conducta, humor, peso, apetito, líbido, temperatura, tanto en la fase folicular como en la fase luteína, y nos convierte en hadas, brujas o geishas según la fase del ciclo. Definitivamente, cuando la mujer está cerca de la menstruación, son brujas, nadie las soporta. Cuando están en fase ovulatoria, son geishas. Y cuando están en fase preovulatoria, son hadas, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que uno va aprendiendo en la vida. Después de casado ya está fregado.
Ahora bien, ¿qué ha pasado en este último tiempo? La vida de la mujer, la esperanza de vida ha ido aumentando. ¿Qué sabemos? Que el ovario deja de funcionar a los 50 años. Sin embargo, ahora la capacidad, la esperanza de vida de la mujer está sobre los 80 años y hasta los 90 años. Es decir, va a haber 40 años de vida de la mujer en las que viva sin estrógenos. Y ese es un fenómeno que no lo habíamos visto en los últimos 20 siglos. Y en base a eso se establece pues entonces lo que se conoce como el síndrome climaterio. Es decir, la mujer deja paulatinamente el ovario, que empieza a funcionar menos, empieza a haber carencia de estrógenos y luego viene la última menstruación y el ovario ya no funciona y los niveles de estrógeno disminuyen y desaparecen. A ese acomodo de la falta de la función ovárica y el cese completo se conoce como el climaterio. Entonces, el síndrome climatério son los cambios asociados a la disminución de la función ovárica. Entonces, climaterio es un periodo. La menopausia es la última menstruación del periodo reproductivo, es una fecha, nada más. Y se dice que es menopausia cuando por lo menos ha pasado un año sin menstruación. O sea, es un diagnóstico retrospectivo. ¿Por qué se da menopausia? Porque ya no tengo reserva ovárica. Los ósitos no responden porque ya no hay ovocitos, ¿no? Ese es el gran problema en la menopausia. ¿Qué trae como consecuencia esto? Si vemos en rojo es la menopausia, última menstruación. Antes de la menopausia yo tengo trastornos, después de la menopausia hay trastornos. A todo eso se llama el climaterio. Otro por fastidiar, los 10 años antes de la menopausia le llaman premenopausia y los siguientes después de la menopausia, la posmenopausia. Primero 10 años temprana y después la tardía. Y otros entre antes de la menopausia y después de la menopausia le llaman la perimenopausia. En términos prácticos, a mí lo que me interesa dos cosas. Uno, esto es menopausia, última menstruación. Y dos, el resto antes y después es climaterio, que son los periodos adaptativos al cese de la función ovárica o a la disminución de estrógenos, básicamente. ¿Qué pasa cuando una mujer ya no tiene función ovárica? Si el ovario ya no tiene folículos, LH y FSH van a empezar a aumentar en cantidad. Como no hay folículos, no hay inhibina, que es la que inhibe la cantidad de FSH. Como no hay folículos, no hay estradiol, que también inhibe la cantidad de FSH. Por lo tanto, en la mujer climatérica lo que vamos a encontrar que los niveles de FSH cada vez van aumentando y los niveles de LH también van aumentando y el estradiol, que es el estrógeno fundamental del ovario, empieza a disminuir. ¿Qué otra cosa más ocurre en la menopausia? De que ese ovario forma testosterona y androstenediona, que son los andrógenos. Esos andrógenos se van al tejido graso abdominal y ahí se aromatizan y en que se conviertan en, básicamente, en estrona, ¿no? Que es el gran problema. ¿De dónde sale gran cantidad de andrógenos en la menopausia? Las glándulas suprarrenales se encargan de formar los andrógenos que luego se aromatizan y forman la estrona. El estrógeno de la vía reproductiva, repito, es el estradiol. El estrógeno de la menopausia es la estrona. Entonces, ¿qué encontramos en una paciente con menopausia? Niveles circulantes de estradiol muy bajos,
la estrona es el dominante, las gonadotropinas FSH y LH van a estar elevadas y aumenta la cantidad de testosterona y hay desequilibrio entre andrógenos y estrógenos. Por eso, al haber los trastornos de la catecolestrógenas a nivel hipotalámico, lo que tenemos los trastornos vegetativos, sofocos, sudoración, palpitaciones, dolor de cabeza, vértigos, hipertensión, insomnio, característicos del síndrome climatério. Pero la falta de estrógenos luego me trae problemas metabólicos. Si no hay estrógeno, no hay quien me proteja al hueso, osteoporosis. No hay quien me proteja al endotelio, arteriosclerosis. El estrógeno es un excelente antioxidante. Si no hay estrógeno, todo el corion de la piel va a empezar a degenerar y la persona empieza a tener la atrofia cutánea, las arrugas y la aparición de las patas de gallo y de gallina completo. El estrógeno es neuroprotector y yo tengo los problemas que tienen que ver con neuralgia y los trastornos psíquicos, irritabilidad, ansiedad, depresión, tendencia a la minusvalía, amnesia, melancolía y posteriormente Alzheimer, básicamente porque tengo carencia de los estrógenos, que es lo mismo que le digo, ¿no? Por los procesos degenerativos. Ahora, la menopausia no se modifica con mayor cantidad de hijos, factores socioeconómicos, tendencia familiar, raza, ruralidad, no tienen que ver. A nivel mundial, el promedio de penetración es a 50 años. El estudio en Lima, 48.2 años, en Cerro de Pasco, 45.3 años, Arequipa, 46 años. Es decir, la altura sí juega un papel para que la menopausia se presente a edad más temprana. Y en cuanto a el problema ovárico, si no tengo folículos, vamos a ver que la FSH aumenta hasta 10 veces su valor y la LH aumenta hasta 3 veces su valor, que es la característica de la menopausia. ¿No? Acá ven ustedes sencillamente lo más importante. En la vía reproductiva, el ciclo es ovulatorio, se forman óvulos, por lo tanto, los ciclos son regulares, hay un folículo dominante, los estrógenos se forman, la progesterona se forma y niveles de FSH y LH son normales. Ya cuando estamos en transición menopáusica, la mujer va a dejar de menstruar, ya tenemos alteraciones del ciclo, irregularidades menstruales. El estrógeno ya no es cíclico, sino es acíclico, y como ya no hay ciclos ovulatorios, no se forma progesterona, está baja o ausente y FSH ya se va incrementando. Y finalmente, en menopausia ya no tengo función ovárica, hay falla ovárica, no hay menstruación, amenorrea completa, ya no hay folículos, los estrógenos bajan, la progesterona ausente porque nunca se va a formar cuerpo lúteo y FSH y LH incrementan por encima de 30 y tengo el cuadro hormonal de una paciente con menopausia, que ha pasado la menopausia. El problema básico de menopausia es tardío, tiene que ver con la masa ósea. Miren, nosotros hasta los 30 años de edad, hombres y mujeres, perdemos el 3% de masa ósea cada 10 años. En el caso de la mujer, una vez que deja la función ovárica y el estrógeno ya no protege al hueso, pierde de 3 a 6% en los primeros 10 años posmenopáusica y 1 a 3% anual después de los 60 años. De manera que las mujeres a los 75 años han perdido el 25% del hueso cortical y el 50% del hueso trabecular. Por eso que hacen osteopenia y hacen osteoporosis la mayoría de mujeres que viven por encima de los 80 o 70 años. Y solamente para que no se olviden que es mi trauma, que mis alumnos se sepan los valores hormonales con las unidades. Recuerden que FSH y LH tienen valores hasta 30. Si yo tengo valores hasta 30, esa mujer tiene reserva ovárica. Si los valores están por encima de 30, esa mujer ya no tiene reserva ovárica. Y el otro elemento para ver la reserva ovárica es estradiol.
Si la mujer tiene folículos, tiene niveles altos de estradiol. Si contrariamente la mujer no tiene folículos, los niveles de estradiol están por debajo de 40. Entonces, cuando me dicen ¿cómo evalúo reserva ovárica en una mujer? Le pido FSH y LH menores de 30 con estradiol por encima de 40, esa mujer tiene reserva ovárica. Si contrariamente una mujer viene y encuentro FSH o LH por encima de 30 y estradiol por debajo de 40, ya no tiene reserva ovárica, no tiene posibilidad de tener óvulos y por lo tanto de poder concebir si es que ese es su deseo. Cambiamos a función testicular, va a ser más fácil. Igualito. En el caso del varón, la unidad anatómica fisiológica es el tubo seminífero. Y en el tubo seminífero lo que a mí me interesa básicamente son dos estructuras, dos células. La célula de Sertoli y la célula de Leydig. Así como en el folículo tengo yo granulosa y teca, en el testículo tengo Sertoli y tengo Leydig. ¿No? Entonces, dos cosas en el testículo, células intersticiales, la de Leydig y las células de Sertoli que se encuentran en los tubos seminíferos. ¿No? Voy a avanzar un poco rápido por cuestión de tiempo, porque tengo que entrar en otro sitio. Y acá el problema es el siguiente, el mecanismo es el mismo, núcleo 4 me libera NRH, pulsos lentos FSH, puntos rápidos LH. ¿A dónde va la LH? Y para no olvidarme, LH se escribe con L de Leydig. LH actúa o activa las células de Leydig. Mientras FSH con S de Sertoli, FSH actúa sobre las glándulas de Sertoli. ¿Y para qué me sirve Sertoli? Para el desarrollo de espermatozoides. ¿Y para qué me sirve Leydig? Para el desarrollo o la formación de testosterona. Entonces con Leydig yo tengo producción de testosterona y con Sertoli tengo la producción de espermatozoides. Las dos funciones de la gónada, función hormonal y función gametogénica. Existe además una proteína que se llama la STAR. ¿Qué cosa es? Proteína reguladora de estrógeno aguda. ¿Para qué sirve la proteína STAR? Para acelerar el transporte de colesterol de la membrana externa hacia la mitocondria, donde se va a desarrollar la biosíntesis de los esteroides. ¿Para qué sirve la proteína STAR? Para mejorar la producción de esteroides gracias a LH. La testosterona, vamos por partes. El 95% de testosterona se produce en los testículos. Y el valor de testosterona en suero es igual al de saliva. Es decir, si yo quiero que me dosen testosterona, no me tienen que sacar sangre. Con un poquito de saliva me dicen cuánto tengo de testosterona. El 98% de la testosterona va unido a proteínas y esa testosterona no tiene actividad hormonal. Y la testosterona se une o la proteína deudora de hormona sexual o se une a la albúmina. Cuando la testosterona se forma del colesterol directamente, que me va a dar, hemos visto, colesterol, pregnenolona y progesterona. Y luego esa progesterona se va a convertir en androstenediona y luego en testosterona. Ya tengo unos andrógenos. Va a pasar dos cosas con la testosterona. La testosterona es es modificada por la aromatasa y yo tengo los estrógenos. O esta testosterona es modificada por la 5-alfa reductasa y me produce la 5-dihidrotestosterona, que vamos a ver qué importancia tiene. Aquí se puede ver mejor. Vean ustedes, LH va a terminar que del colesterol, pregnenolona, las progesteronas y de acá será la androstenediona. Todo eso donde ocurre la testosterona en los testículos. Cuando se va a tejidos periféricos, la testosterona, por efecto de la 5-alfa reductasa, se convierte en dihidrotestosterona, que es un metabolito muy potente de andrógenos. Ahorita vamos a ver para qué sirve. Y esta testosterona se puede aromatizar, hemos visto por la aromatasa, y se convierte en estradiol. Entonces, tanto ovario como testículo, los dos me forman estrógenos, me forman progesterona y me forman testosterona, las dos. La diferencia está en la proporción en que me la forman.
Pasamos de frente a esto para avanzar. Funciones Sertoli ya las conocemos. Vámonos de frente acá. No quiere. El PMOX es el otro paraclínico. Y nuevamente repetimos esto. Miren ustedes. ¿Qué hacen los andrógenos en el cuerpo humano, en el varón? En los testículos se forma la testosterona. La testosterona ingresa y puede funcionar como testosterona, tiene sus receptores para testosterona, y la testosterona, ¿qué es lo que hace? Básicamente, tiene que ver con la espermatogénesis, tiene que ver con la diferenciación sexual y estímulo de los conductos de Wolf, genitales internos, testosterona. Esta testosterona, si es modificada por la 5-alfa reductasa, se convierte en dihidrotestosterona, y la dihidrotestosterona tiene sus receptores y va a ejercer su función en ¿dónde? Virilización externa, inmadurez sexual y pubertad. Es decir, un varón puede tener defectos en 5-alfa reductasa y no tiene dihidrotestosterona. Va a desarrollar como varón, pero su gran problema es virilización externa, inmaduración sexual y pubertad. Van a encontrar un varón que tiene 25 años y todavía no tiene vello en barba y tiene la apariencia de un niño. O como tiene que ver con virilización externa, es el hombre que tiene un pene, micropene o pene curva o hipospadias o epispadias. No, básicamente porque lo que tiene el problema es 5-alfa reductasa, ¿no? Entonces ahora ya sabe la chica que se va con la pareja al hotel, lo mira desnudo y dice, oye, te falta 5-alfa reductasa. Y entonces viene la testosterona. ¿Qué hace la testosterona? Testosterona, pregunta despacito, actúa a nivel del riñón, produciendo mayor cantidad de eritropoyetina, mayor cantidad de glóbulos rojos. Testosterona anabólico actúa a nivel del músculo, produciendo pues masa muscular y crecimiento de la cintura escapular mayor que la cintura pélvica. La testosterona se aromatiza, se convierte en estradiol y me protege el hueso. Por eso que los varones no me hacen osteoporosis. La testosterona actúa a nivel de la faringe y la laringe y hace crecer la laringe, y por eso que el niño cuando entre pubertad y tiene testosterona, la laringe crece y aparecen los gallos o disfonía, que es característico de un varón que está desarrollándose, un puber que se está desarrollando. La testosterona, vean ustedes, tiene que ver a nivel del bulbo piloso para el desarrollo de barba y velocidad corporal, y tiene que ver básicamente la dihidrotestosterona con el desarrollo del pene y desarrollo adecuado de la uretra. Los penes curvos con hipospadia y disparia, problemas de dihidrotestosterona, eso estudiaré en su momento. ¿Está bien? Entonces, para formar espermatozoides necesito yo de las células de Leydig que me dan testosterona, de las células de Sertoli que me forman espermatozoides, y la testosterona se me aromatiza y también estrógenos. Pero además yo necesito de una adecuada cantidad de hormona del crecimiento. Estrógenos, testosterona y hormona del crecimiento me dan adecuada cantidad de espermatozoides. Ya sabemos la función de los espermogénicas, dejamos ahí de frente, ¿no? Y vamos que la formación de espermatozoides demora entre 72 y 74 días. No vamos a hablar mucho de eso, yo en la parte de biología. Y la carga espermática es 50% X, 50% Y, que ahí tienen ustedes a su majestad el espermatozoide, ¿no? La característica del acrosoma o casquete necesario para penetrar al óvulo, el núcleo que concentra todos los cromosomas, y el cuello que tiene la maquinaria de mitocondria que le permite la movilización. El espermatozoide viaja en el semen, y el semen está formado en el 60% de secreción de vesículas seminales, el 20% en secreción prostática y el otro 20% de las glándulas anexas al tubo
genital. Ahora, lo importante es lo siguiente, entonces, espermatozoides que no se utilizan inmediatamente van a morir en lo que se llama la muerte programada o la apoptosis. Esto es importante, ¿no? Los espermatozoides se forman en los túbulos seminíferos. Una vez que están maduros, van a ir y en espera de poder salir, ¿no? Si salen, bestial; si no salen, se van a morir. Vamos a ver que a veces cuando hacemos estudio de fertilidad a un varón, le encontramos todos los espermatozoides muertos. O sea, saca el semen, espermatozoides muertos. Doctor, ¿qué tengo? Un cementerio. Todos. Y entonces ven ustedes que eso puede ser debido a que ese varón tiene problemas en FSH y problemas en testosterona. O sea, se estudia el eje completo. ¿Está bien? Y acá viene otro concepto que lo han querido hacer similar, de ponerle andropausia, pues solo pongo entre comillas. Y en sí, miren ustedes, entre comillas, la andropausia, que se utiliza el término en inglés de el síndrome de el Adam, que corresponde a las siglas en inglés de la disminución de andrógenos en varones con edad avanzada, ¿no? Síndrome caracterizado por síntomas y signos cerebrales a una disponibilidad reducida de andrógenos que ocurren en el hombre relacionado con el envejecimiento, a diferencia de la mujer. En la menopausia no hay una época determinada ni sintomatología característica en el famoso Adam. Y entonces lo que va a pasar en el varón, vean ustedes, la cantidad de testosterona total disminuye y la cantidad de testosterona libre también disminuye, y aumenta la cantidad de proteína ligadora a hormona sexual. La única hormona que funciona es la hormona que no está ligada. Por lo tanto, si tengo mayor ligazón a las hormonas, menor efecto de esta acción. Y entonces, ¿qué encontramos en un varón con Adam? Testosterona baja, hidrotestosterona y dihidrosulfato también baja, melatonina baja, hormona del crecimiento, tiroxina baja y leptina aumentada y resistencia a la insulina aumentada. Por lo tanto, esto va a hacer que muchos varones en su fase de andropausia, entre comillas, aumenten de peso por efecto de leptina y por efecto de la resistencia a la insulina. ¿Cómo sabemos si un varón tiene andropausia? Se usa el cuestionario de San Luis y son 10 preguntas. Vean ustedes acá. De las 10 preguntas, se va preguntando a cada uno y sabiendo si es positivo o no. Pero ven ustedes, ahí está. Fíjense. Si ahora preguntas, un cuestionario es positivo si las respuestas son afirmativas en las preguntas 1 o 7 o a 3 preguntas cualquiera. Por eso que, ¿disminución de alivio? Sí. ¿Erecciones o menos obtenidas? Sí. Haga. O si no, 3 de cualquiera de ellas. En ese momento yo hago el diagnóstico de el Adam.